hermanos y amigos. Dios los bendiga. Bienvenidos a este programa de estudio de la Biblia en español. Mi nombre es Victoria Balceda y junto a mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy tenemos una invitada especial, nuestra hermana María García, que nos va a acompañar y con ella vamos a discutir un tema que es bastante conocido, pero lo vamos a enfocar de la manera como el Señor lo quiere que enfoquemos el día de hoy. Es sobre el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Bienvenida a nuestro programa, hermana María. Buenos días para todos. Hoy estaremos informándoles, más bien dándoles esta palabra hermosa de la parábola. Ok, empecemos entonces con los dos primeros versos a ver qué es lo que nos dice. Ok, la parábola del hijo perdido. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero que la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Amén, amén. Pensemos primero, esta parábola del hijo pródigo muchas veces se habla en unas conversaciones pensando o poniendo una idea para mí que es errada. Se habla del hijo pródigo cuando es alguien que regresa al hogar, pero en realidad veamos qué significa el verbo prodigar y el sustantivo pródigo. Prodigar significa dar en abundancia, gastar sin moderación. Y el hijo pródigo, entonces, como sustantivo, quiere decir es una persona gastadora, que desperdicia sus bienes en gastos inútiles. Cuando usamos la palabra es como el hijo pródigo porque regresaba a la casa, no está bien usada, está en una idea errada, porque quiere decir, ha regresado el gastador, el desperdiciador. No es verdad, lo que queremos decir es la persona arrepentida que viene y vuelve a la casa. Deberíamos usar otro sustantivo. En este caso, lo que ha leído la hermana María nos está hablando de una parábola que el Señor Jesús es el que nos lo presenta, de un hombre que tiene 2 hijos. Y el menor le está diciendo, dame lo que me pertenece. Ahora, sabemos que de acuerdo a la cultura de aquella época, y hasta ahora, las herencias no se reparten sino al momento cuando ya está cerca la muerte del que va a dar la herencia o lo quiere repartir con anticipación. Es más raro, generalmente se espera que esta persona muera para que se haga el reparto de su testamento o la herencia. Aquí el menor, aún en vida, aún cuando el padre está bien, en su físico y en lo económico, en todo aspecto, le está reclamando, dame lo que me pertenece. ¿Para qué? El muchacho obviamente quería ir a probar mundo, como le decimos. Quería ir a respirar otros aires, ver qué hay más allá de lo que estaba acostumbrado en su vivir diario, a cómo creció y en lo que hacía. Hoy en día no es nada diferente. Hay muchos jóvenes que quieren salir al mundo para probar y vivir sus propias experiencias. Y muchas veces piden algo adelantado, digamos, parte de su herencia, en parte, o cierto dinero que puedan acumular. Pero sabemos que eso no va a durar mucho tiempo. Así es. Y van a estar, en cierto modo, arriesgándose, expuestos a muchas cosas malas, muchas cosas de que tal vez va a estar en riesgo su propia vida. Sigamos con él. Bueno, acá yo quiero dar un Sí. ejemplo. En estos 2 versículos
lo que yo puedo entender es de que nosotros en una edad joven lo que estamos haciendo es rechazando, hablando espiritualmente, estamos rechazando esa herencia que el Señor nos da. Entonces la rechazamos y nos queremos ir de nuestra fe, de nuestras iglesias, de lo que el Señor nos llama con tanto amor y lo que estamos rechazando. Queremos darnos nuestra herencia. O sea, pero ¿cuál es esa herencia? La libertad, gozar del mundo, que el mundo no nos da nada. Bueno. Temporal, todo lo que nos da. Pero nada así que es, quiere. así es. Ajá. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Mira, el padre le dio lo que el hijo quería, le aceptó esa herencia adelantada. ¿Quieres ir a probar suerte? ¿Quieres ir a ver qué hay más allá de estas paredes, estas murallas? Anda. Y entonces el muchacho, obviamente con mucho entusiasmo, tiene que haber empacado y se fue, dice, lejos. ¿Por qué lejos? Porque sabemos que, por ejemplo, aquí vivimos en el país americano, pasando el Atlántico, hay otra cultura que piensa diferente que nosotros, actúan diferente. De repente querían ver cómo era la vida allá. Pero tampoco no tuvo sabiduría el chico, porque nos dice que malgastó. Lo malgastó y al final terminó sin dinero. Por consiguiente ya no podía comprar alimentos. Bueno, y acá nos damos cuenta, yo me estoy basando ahorita en lo espiritual. Amén. Acá dice que él empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos queremos alejar del Señor aún siendo jóvenes y también cuando somos adultos? Cuando el mundo te llama, empacas todo, empacas tu libre albedrío y te vas a gozar del mundo. Pero ¿qué pasa cuando viene esa hambre? Lo buscas. Entonces ahí te das cuenta que todo lo que tenías lo desperdiciaste, te lo gastaste. Y entonces viene ese tiempo de morir de hambre, de morir de esa fe. Necesitas tener ese alimento que te da la palabra. Amén. Y tienes que estar en el fondo del pozo. Tienes que estar en situaciones extremas para que nosotros mismos nos sacudamos y veamos nuestra realidad. ¿Qué hice? ¿Qué tenía? ¿Qué perdí? Porque cuando lo perdemos es cuando recién nos damos cuenta, lo añoramos otra vez. Sí. Mientras lo vivimos, nos sentimos como que lo merecemos. Ni siquiera nos damos cuenta del real valor de las cosas. Sí, así es. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Imagínate. Tuvo que buscar en qué trabajar. Y aparentemente no fue fácil encontrar un trabajo. Y lo único que encontró fue limpiando estos sitios donde los cerdos habitan. Y como aún su alimento era escaso, entonces viendo cómo le daban el alimento a los cerdos, le atraía, quería comer aún eso. Estaba viendo sobre este alimento que le dan los cerdos, son unas bayas con unas tipo frijoles adentro duros. Y aún hasta la baya, porque el cerdo se come la semilla, pero deja las bayas. Y aún esas bayas para él le atraía comerla, porque era tal el hambre.
porque se había dado cuenta lo que había dejado atrás, por el deseo de salir a probar suerte, a vivir su propia vida. Muchos de nosotros decimos, no, es mi vida, yo veo lo que hago con ella, yo decido. Sin tener en cuenta, primero, quién te dio la vida. Segundo, quién es tu Señor en tu vida. Quién la controla, quién la dirige. Si vemos, la palabra nos habla de que solamente hay dos, o el bien o el mal. ¿Quién, a qué lado estás? ¿Quién de ellos es el que dirige tu vida? Tú puedes decir, no, yo no hago mal a nadie, pero eso no quiere decir que Dios es el que controla y dirige tu vida. Tenemos que realmente estar metidos en su voluntad, en lo que Él ha escrito en su palabra, para conocerlo, para saber de Él y saber cuál es la voluntad para nosotros caminar en esta tierra. Es como el manual de la vida nuestra aquí. Cuando compramos un instrumento o algo para la casa, todo viene con manual. Y muchas veces no queremos ni siquiera leerlo para empezarlo a manejar. Pero es ahí cuando aparecen los errores. Sí. Tenemos que leer el manual para saber los detalles de cómo funciona y usar todo lo que trae, todos los beneficios. Sí. Amén. Amén. Bueno, y acá otro comentario que voy a dar yo. Acá dice que el joven convenció al agricultor para que lo contratara. Y bueno, lo contrató y le dio ese trabajo de darle de comer a los cerdos, ¿verdad? Dice, pero que nadie le daba nada. Y lo mismo vemos ahora en este mundo, ¿no? Todo el mundo está lidiando con sus propias cosas. Pero depende de nosotros, en realidad, que nosotros podamos apreciar aún habernos alejado de qué es lo que teníamos. Nadie nos va a dar nada. El único que nos va a dar es el Padre Celestial. Amén, amén. Bueno, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Wow. Recordó su vida pasada y se comparó lo que él estaba pasando. Que en casa de su padre, teniendo él los privilegios de hijo, él lo echó por tierra. No le dio la importancia, no le agradeció en ningún momento a su padre. Pero ahora, en la comparación, es donde muchas veces nos damos cuenta. Como decía al principio, cuando sientes esa falta. Y él quiere y piensa en su mente, cuando regrese a la casa de mi padre voy a hacer esto. Sí. Bueno, y vemos que acá él entró en razón y deseó estar en la casa de su padre nuevamente, porque se estaba dando cuenta de que se estaba muriendo de hambre. Lo mismo pasa en este tiempo. Cuando ya subimos, bajamos, danzamos y llegamos a un punto donde nos morimos de hambre, hablando espiritualmente, tenemos esa necesidad por todas las situaciones que pasamos en la vida, esa hambre que tenemos. Y sabemos que nada nos llena y que en la casa de mi Padre estaré libre, estaré sano, estaré feliz. Y entonces es cuando anhelamos regresar a la casa del Padre Celestial. Amén. Regresamos a querer alinearnos a su palabra. Queremos que Él vuelva a abrir sus brazos para nosotros. Amén, amén. Dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Amén. Nos está demostrando arrepentimiento. Así es. Y un arrepentimiento real,
Porque ¿quién viene a decirle a su padre, Padre, no soy digno de ti? Contrátame como uno de tus trabajadores. Yo limpiaré el piso por ti, para tu casa. Yo limpiaré los baños para ti. Haré los trabajos más bajos. ¿Qué hijo realmente viene a la casa de su padre a hacer eso? Alguien que tiene el corazón contrito, alguien que tiene un arrepentimiento real y verdadero. Sí. Gloria a Dios. Bueno, y aquí esto es lo primero para mí grande, es cuando nosotros venimos al Padre con ese arrepentimiento y darle honor y gloria a quien es nuestro Padre. Amén. Y queremos que Él vuelva a recibirnos en su casa. Y miren cómo acá dice que él corrió hacia su padre. El padre corrió más bien hacia el hijo y lo besó. Y así es como el Padre ahora siempre está con los brazos abiertos hacia nosotros. Amén, amén, exactamente. Y nos hace sentir ese arrepentimiento porque es lo que realmente es el corazón lo que refleja. Amén. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Amén. El Padre, primero que lo ve de lejos venir, ¿qué tal gozo que tiene que haber sentido? Porque para haberlo visto sin saber cuándo regresaba, tiene que haber estado viendo en el camino a ver si por ahí aparecía. Pero hay algo interesante. Él nunca perdió la esperanza que en algún momento aparecería la figura de su hijo regresando. Porque la palabra nos dice de que si tú le has enseñado de la palabra de Dios a tu hijo, él nunca se va a alejar. Amén. Aunque en el camino de crecimiento y madurez se aleje y quiera probar cosas del mundo, siempre la semilla que ha sembrado va a atraerlo porque ha brotado en él. Entonces, quiere decir que tenemos esa esperanza constante, que aun cuando a veces nuestros hijos se desvían del camino divino, del camino que Dios tiene para ellos delante, va a regresar, van a enderezarse nuevamente. Por dos cosas, por la semilla que hemos sembrado en ellos y segundo, por nuestras oraciones. Amén. Que nunca dejemos de orar por nuestros hijos. El Señor obra sobre los corazones que están entregados a Él. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, ahí comenzó la fiesta. Amén, amén. Mira, el padre cuando lo ha recibido, ha corrido, no ha esperado que él llegue hasta la puerta. Él ha abierto su puerta y ha corrido hacia él. La palabra nos dice de que nuestro Padre Celestial no quiere que nadie se pierda, porque el sacrificio de la cruz ha sido dado a toda la humanidad, sin excepción. Resulta que solamente necesitamos arrepentirnos para venir a que Él nos reciba. Las puertas están abiertas para todos. Aquel que reconoce el sacrificio de la cruz va a encontrar el camino de salvación hacia el Padre. Y aquí, ¿cómo reacciona el Padre? Le puso una túnica o ¿cómo se llama? Una capa, que significa realeza. Le está dando un puesto de distinción. Le puso un anillo, cuando antiguamente el brazo derecho del rey, el rey le daba el anillo para que lo representara en autoridad. Quiere decir que le estaba dando la posición de realeza
restitución como hijo, y que lo reconozcan los que servían y trabajaban en el campo, en su área, que lo reconozcan como su hijo nuevamente. Le daban el anillo, que quiere decir que tenía autoridad nuevamente, otra vez la restauración, y nos dice los zapatos. ¿A qué se refiere en Romanos sobre los zapatos cuando nos habla Dios de esto? Que a donde vamos traigamos su paz, la paz del Señor. Quiere decir que va a haber armonía en la familia. ¿Por qué? Porque ya vivió una experiencia que no va a querer volver a pasarla él mismo, ni va a querer que los que están alrededor de él, sus seres queridos, la pasen. Porque sabe lo penoso y doloroso que es. Ahora, él ha venido a decir, no soy digno de recibir todo lo que me estás dando. ¿Pero por qué lo recibe? Porque cuando pensamos en nuestra situación frente a nuestro Padre Celestial, Jesús tomó el sacrificio nuestro. El Padre Celestial reconoce eso y reconoce a quienes lo hemos aceptado como Señor en nuestras vidas. Y nos ofrece las coronas, nos ofrece las capas o los, ¿cómo dijiste, los mantos? Las túnicas. Nos ofrece los zapatos para ir a donde Él nos mande, llevando su evangelio y su paz. Y no podemos decir no somos dignos del sacrificio de Jesús, porque estaríamos poniendo que Jesús fue a la cruz por alguien que no vale la pena. Exacto. No es verdad. No, vale. Porque he allí, cuando tú lo reconoces, es donde Dios Padre te eleva a ese puesto de autoridad y te dice, ahora tú eres mi hijo o mi hija. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nos dice, y la fiesta empezó. En Lucas, ahí mismo un poquito antes, en Lucas 15:10, nos dice de que hay gozo delante del trono de Dios cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo cuando uno solo se arrepiente. Imagínate en el mundo cuánta gente que se arrepiente y venga a los pies de Cristo. ¿Qué tal gozo? Va a haber fiesta, por eso tenía que haber celebración. Segunda de Corintios 12:14, algo interesante que nos habla el apóstol Pablo, cuando nos presenta el papel del padre y de los hijos. Muchas veces, cuando los padres son mayores, no, piensan de que los hijos tienen cierta obligación con ellos de retribuir todo el tiempo invertido en su crianza, todo el dinero invertido también en su educación, o de repente todas las atenciones que recibieron que los alejaron a los padres tal vez de diversiones del mundo. Pero no es así. El apóstol Pablo nos dice, no han de atesorar los hijos para los padres. ¿Qué quiere decir? No han de acumular tesoros, dinero, finanzas para mantener a los padres, sino los padres para los hijos. Porque es responsabilidad de los padres proveer. Y eso es lo que nos está mostrando esta parábola también. Que los padres tenemos esa responsabilidad de proveer en todo sentido. Desde que son bebés, nosotros proveemos alimento, proveemos vestido, proveemos educación, proveemos amor, proveemos la enseñanza de la palabra de Dios, los valores que Dios quiere que pongamos en sus corazones y en sus vidas. Entonces, esta responsabilidad no podemos esperar que los hijos lo presenten a los padres. En su momento de su corazón va a salir, en momentos de necesidad.
pero no por obligación. La obligación es de los padres a los hijos mientras ellos estén en ese avance de crecimiento, madurez. Pero cuando venga una necesidad para los padres, los hijos voluntariamente van a proveer a lo que ellos puedan proveer. Pero no están en esa obligación. Qué bonito, ¿verdad? Porque nos muestra la disposición de un padre para perdonar. Y es la misma disposición que tiene nuestro Padre Celestial para perdonar a todo aquel que se arrepiente. Gloria a Dios. Amén. Y Él perdona las ofensas, las rebeliones, el egoísmo que tenemos, las veces que le hemos hablado mal o que hemos ignorado lo que Él quiere depositar en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Entonces nosotros recibimos nuestra herencia y debemos buscar que usarla sabiamente para la gloria de Dios. Wow. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes, hermanos y amigos. Gracias a nuestra hermana María por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta enseñanza haya sido de ilustración y de bendición a la vida de ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.